como siempre, dando al Junco lo mejor que podemos en esta noche y que disfrutemos también una vez más, ¿no? De esto bonito que es la lectura y hoy que nos toca también un gran capítulo. Entonces, bienvenidos esta noche. Eh, Creo que ya es 9:05, podemos iniciar, ¿no? Hoy está programado de la siguiente manera, un breve resumen de unos 5 minutos del capítulo 1 que leímos la anterior semana y vamos con luego unas salas del compartir como siempre hacemos. Claro, obviamente la lectura del capítulo 2. Entonces, proyectemos por favor, Eli, para empezar. Claro que sí. ¿Sí? Ujú. Sí, ahorita ya está. Perfecto. Muy bien, entonces en el capítulo 1, en el resumen básicamente hay 4 puntos importantes que vamos a observar. El lugar, la ambientación del lugar, el estrés generado, las sombras del pasado y este nombre tan interesante, Bird, que es en español es pájaro, ¿no? Entonces, primero, recordemos que Bird se encuentra en Tokio, que es la capital de Japón. La novela se ambienta a principios de la década de los 90. Sí, Estamos en tiempos de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial y después de estos acontecimientos lamentables de la bomba atómica, tanto de Hiroshima como Nagasaki. Entonces, estamos en un Japón con una mentalidad todavía en crisis, pero ciertamente hay un optimismo ya por de restablecerse como país, como sociedad, y también entrar ya en vías de ser una potencia, porque luego Japón, como sabemos, llegará a ser una potencia mundial. Un punto importante, el estrés. La esposa en la clínica a punto de dar a luz a un hijo. Beer siente una profunda ansiedad y miedo. Se siente atrapado por las expectativas sociales y familiares. Aquí aparece un término interesante que él es como que siente una claustrofobia social, siente ese miedo de encerrarse. Aparece también las sombras del pasado. Beer es alcohólico, ¿no? Él ha dejado, él recuerden que bebió como 700 horas seguidas, dijo como 4 semanas o algo así era, eh, y él está en abstinencia, todavía siente esa pulsión por el alcohol. El alcoholismo de Beer trajo violencia y problemas a su vida. Al momento él sí se mantiene sobrio, pero siente todavía esa ansiedad, esas ganas por beber. Eh, un punto importante, el nombre. Bir, como les decía, pájaro en español, es un símbolo que el pájaro, para empezar, vuela y es libre. Y muchas veces no lo hace en bandada y lo hace solo. Libre, sin presiones y sin obligaciones, el pájaro vuela, Bir vuela. Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí he resaltado también lo que es los simbolismos, ¿no? ¿Qué nos está representando en este capítulo 1, sobre todo, por ejemplo, la palabra del continente africano, África? Es la huida versus la realidad. El mapa de África funciona como un objeto de huida, de escape. Bir no quiere ser padre, quiere ser un aventurero libre. La vía de escape entre la libertad individual frente a la responsabilidad de llevar una vida doméstica. Tenemos también una comparación interesante aquí entre el hospital y África.
El hospital representa la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la crisis y el envejecimiento. África, un continente que él no conoce, que él lo está idealizando. Es la juventud, es la selva salvaje, es la oportunidad de hacer cosas nuevas, es la vida, es lo vital y es salud. Entonces están entre estas comparaciones, ¿no? Tenemos también algo interesante acá, el rodeo. Recuerden que a él lo persiguió una pandilla de los de la chaqueta, estos jóvenes que usaban chaqueta lo persiguen y llega un momento en que lo redondean y lo pegan. Él quiere como escaparse de ese círculo, pero ya no le permite esta violencia ejercida, ¿no? Entonces ahí lo pegan. Él siente en ese momento nervios, miedo, estrés, una situación muy difícil. Al momento que escapa y que se ve que, bueno, está golpeado, pero logra escapar, se siente feliz y como que reconoció que después de ese sufrimiento, esos golpes, él está libre y está de nuevo activo para seguir. Y por último, un punto importante, él siente a la familia, a la vida doméstica como una jaula, como una prisión, como una cárcel. Entonces, en resumen, ¿no? Estamos frente a una narrativa profundamente influenciada por el existencialismo y en cierta forma una narrativa autobiográfica, como habíamos estudiado escuchado la biografía de él también, ¿no? Eh, Recordemos algunos libros existenciales que hemos leído aquí en el Junco, como por ejemplo El lobo estepario de Hermann Hesse, La metamorfosis de Franz Kafka, El extranjero de Albert Camus. Es algo parecido y él está influenciado por este existencialismo europeo, algo de autobiografía que tratan de expresar en el libro algo de su vida, ¿no? En este caso, una situación dolorosa que vivió Kentaro Oe. Para finalizar, eh, este personaje se posiciona ya como vive una situación extrema de nerviosismo en el capítulo 1. Estos acontecimientos que acabamos de analizar, tanto los simbolismos como en el resumen, evoca ya lo que se aproxima, anuncia un acontecimiento que se aproxima, el nacimiento de un hijo, y con ello el cierre de la etapa de la juventud y el ingreso a la nueva etapa de la adultez responsable. Vir está en ese cambio y por eso se da todas estas emociones. Ahora vamos a continuar leyendo, tomando en cuenta esto que nos ha dejado como para pensarlo Daniel, que es lo de Susan Sontag, esto de erotizar la lectura y la reflexión, erotizar la interpretación. Vamos a dejar que, así como cuando leímos Imposible decir adiós, vamos a dejar que el autor toque también nuestras fibras sensibles. Sentir con él todo lo que va a vivir en este capítulo 2 para meternos más de lleno a la lectura. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ahora, no sé en esta noche quién quiere colaborarnos con la lectura. Puedo hacerlo yo. Perdón, Irma, ¿quién más? Yo Tati, también me Mariana. apunto. Irma, Mariana. Tati Yo también creo también. que levantó la mano. Hola. Tati Perfecto. también está. Ya, muy bien. Irma, Tati, Irma, Mariana y Tati, ¿verdad? Perfecto. Y Sofi, Así vamos. me parece que Sofi también levantó la mano. Ya. Irma, Mariana, Tati y Sofi. Ya. Perfecto, entonces podemos proyectar y nos metemos de lleno a este capítulo 2. Alexito, ¿Sí? hola. No me Hola, escucha. hola. Sí, hola. Sí me escuchan. Sí, Sofi. Ah, ya, porque yo, bueno, si es que avanzo puedo leer yo también, pero pensé que no me escucharon. Gracias. Sí, sí, sí estás ahí también.
Perfecto, entonces comenzamos con Irma en el capítulo 2. Adelante, muchas gracias. En el dormitorio matrimonial, Bir dormía hecho un ovillo. Yacía por debajo del mapa de África fijado en la pared, con chinchetas y sucio de barro, sangre y bilis. La cuna blanca del bebé, todavía envuelta en su capucha vinílica, se hallaba entre las camas de los cónyuges, como una inmensa jaula llena de insectos. Bir tenía una pesadilla y, mientras dormía, de tanto en tanto gruñía contra el fresco de la madrugada. Permanecía de pie en una meseta en la orilla occidental del lago Chad, al este de Nigeria. ¿Qué estaría haciendo allí? De pronto aparecía un gigantesco Facon Choerus. La terrible bestia arremetía levantando una polvareda. Bird estaba en África en busca de aventuras, tribus desconocidas y peligros mortales, en busca de un atizo. ¿Puedes subirle un poquito, Alexis, por favor? Gracias. En busca de un atisbo de lo que hay más allá del horizonte, de una vida rutinaria y una frustración permanente. Pero carecía de armas para luchar contra el Faconchoerus. He venido a África sin equipo ni preparación alguna, pensó, y el miedo le invadió. La bestia se acercaba más y más. Bir recordó que solía llevar una navaja cosida en el doblez del pantalón, durante su etapa de gamberro en una ciudad de provincias. Pero hacía mucho tiempo que había tirado esos pantalones. Resultaba curioso que no lograse recordar cómo se decía Faconchoerus en japonés. Faconchoerus se dio cuenta de que el grupo que le acompañaba le había abandonado en pos de un refugio seguro. Desde allí le gritaban: ¡Cuidado, corre! Es un Faconchoerus. El animal enfurecido ya estaba junto a los matorrales, a escasos metros de distancia. Bird no tenía ninguna oportunidad de salvarse. Entonces descubrió, hacia el norte, una zona protegida por una línea azul oblicua. Debía de ser un alambre de acero. Si lograba situarse tras la línea, estaría a salvo. Bird comenzó a correr, pero el Faconchoerus ya estaba casi encima de él. He venido a África sin equipo ni preparación alguna. No tengo escapatoria. Bird desesperaba, pero el miedo le impulsaba hacia adelante. Numerosos ojos de personas que estaban a salvo tras la línea lo observaban correr hacia ella. Los horribles dientes del Faconchoerus ya comenzaban a cerrarse, agudos y firmes sobre el tobillo de Bert. Sonó el teléfono. Bert despertó. Era de madrugada y continuaba lloviendo. Se levantó y, descalzo, fue saltando como un conejo hasta el teléfono. El suelo estaba húmedo. Levantó el auricular y una voz masculina, sin más, le preguntó su nombre. Luego dijo: venga inmediatamente al hospital. Hay ciertas anomalías en el bebé. Tenemos que hablar con usted. Bird se sintió desamparado. Tuvo ganas de regresar a la meseta nigeriana para saborear el residuo del sueño. A pesar de que había sido una pesadilla como un erizo de mar, llena de espinas de miedo. Pero se contuvo, y con voz neutra y desprovista de sentimientos, preguntó: ¿la madre está bien? Tuvo la impresión de haberse escuchado formular esa pregunta miles de veces, dirigida a sí mismo y con idéntica voz. Su esposa está bien, pero usted debe venir enseguida. Bird colgó el auricular y corrió hacia el dormitorio. Como un cangrejo que regresa a su agujero, cerró los ojos con fuerza e intentó sumergirse en la tibieza de su cama. Como si negando la realidad pudiera desterrarla instantáneamente, como la meseta nigeriana del sueño. Pero nada cambió. Sacudió la cabeza con resignación y recogió la camisa y los pantalones del borde de la cama.
el dolor del cuerpo de la noche anterior había dado la talla. Qué orgulloso se había sentido. Intentó experimentar aquella sensación de orgullo nuevamente, pero, desde luego, no lo consiguió. Mientras abotonaba la camisa, dirigió la mirada al mapa de África Occidental. La meseta del sueño estaba situada en un lugar llamado Deifa. Encima había una ilustración, un suído africano lanzándose a la carga. Un suído africano, el facón Joerus era un suído africano. Y la línea azul oblicua trazada en el mapa significaba que allí había un coto de caza. Es decir, que no hubiera estado a salvo ni aunque hubiese logrado llegar a la valla inclinada que aparecía en el sueño. Birt volvió a sacudir la cabeza. Se puso la chaqueta y bajó las escaleras de puntillas. Su anciana casera vivía en el primer piso. Si despertaba y se asomaba a saludarle, Birt tendría que responder a sus preguntas afiladas de curiosidad y buena voluntad. En ese caso, ¿qué le diría? Solo sabía lo que le habían comunicado por teléfono, que el bebé era anormal. Probablemente se trataba de lo peor. A tientas, buscó sus zapatos en el suelo de tierra del vestíbulo, abrió la puerta principal haciendo el menor ruido posible y salió a la claridad del amanecer. La bicicleta estaba de lado sobre la gravilla, debajo de un seto. Bir la enderezó y con la manga de su chaqueta secó la lluvia pertinaz del sillín del cuero corroído. Antes de que estuviera suficientemente seco, montó de un salto y, haciendo saltar la gravilla, pasó junto a los setos como un caballo enfurecido y salió a la calle pavimentada. Enseguida sintió frío y humedad en las nalgas. Llovía otra vez y el viento hacía que las gotas le golpearan en la cara. Se mantuvo vigilante para no caer en los baches ocultos en los charcos de la calle. Las gotas se le metían en los ojos. Torció a la izquierda y enfiló una calle más ancha y luminosa. Ahora la lluvia le golpeaba el flanco derecho y el andar se hacía más soportable. Gracias, Irma. Continuamos. Mariana. Bert se inclinó contra el viento para mantener el equilibrio de la bicicleta. Las ruedas agitaban la capa de agua sobre la calle asfaltada y la dispersaban en una fina niebla. Viendo cómo el agua se alejaba en ondas de los neumáticos, Bert comenzó a marearse. Levantó la mirada. En la calle no había nadie, hasta donde alcanzaba a divisar. Era el amanecer. Los árboles de ginkgo, a ambos lados, estaban tupidos de hojas oscuras, cada una hinchada por toda el agua absorbida. Troncos negros que sostenían profundos océanos de verde. Si todos se desplomaran a la vez, Bert y su bicicleta sucumbirían bajo un diluvio con olor a verde fresco. Tuvo la sensación de que los árboles le amenazaban. Muy por encima de su cabeza, las hojas apiñadas en las ramas superiores gemían al viento. Bert miró hacia arriba y a través de las frondas divisó un trozo de cielo por el este. Todo era color gris negruzco. Solo al fondo se filtraba un débil atisbo de luz rosácea. Un cielo humilde con aspecto avergonzado que las nubes perturbaban con violencia como perros lanudos a todo correr. Una bandada de urracas pasó como una flecha frente a Bert, tan descaradas como los gatos callejeros, y casi lo derribaron. Vio gotas de agua plateada, arracimadas como piojos sobre sus colas azul celeste. Bert tomó conciencia de que cualquier cosa le sobresaltaba y que sus ojos, oídos y olfato se habían agudizado en exceso. Tuvo la vaga sensación de que ello era un mal presagio. Lo mismo le había sucedido durante la época de interminables borracheras. Agachó la cabeza, se puso de pie sobre los pedales
y cogió velocidad. Revivió la inútil impresión de huida que lo había acompañado en su sueño, pero igual continuó pedaleando. Una rama delgada de ginkgo se le enganchó en el hombro y le rasguñó la oreja. Tampoco esto le hizo disminuir la velocidad. Sintió que las gotas, silbantes como balas debido al viento, le rozaban la oreja palpitante. Bird dio un patinazo a la entrada del hospital y se detuvo con un chirrido de frenos como salido de su propia garganta. Estaba calado hasta los huesos y temblaba como un perro después de nadar. Mientras se sacudía el agua, le pareció que acababa de recorrer un largo trayecto, inmensamente largo, a toda velocidad. Se detuvo frente a la sala de consulta y recuperó el aliento. Luego se asomó y se dirigió a los desdibujados rostros que... Tenemos que subir un poquito. Ya estamos en la siguiente página. Desdibujados rostros que le esperaban en la penumbra. «Soy el padre», dijo con voz ronca, y se preguntó por qué estarían sentados en una habitación a oscuras. Entonces reconoció a su suegra, con la cara medio escondida en la manga de su kimono, como esforzándose por no vomitar. Bert se sentó en una silla a su lado y sintió que la ropa se le pegaba a la espalda y al trasero. Empezó a temblar, no con la intensidad de cuando había aparcado la bicicleta en la entrada, sino con la desvalidez de un polluelo. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad de la habitación. Descubrió el tribunal de 3 médicos que lo observaban en silencio desde que se instalara en la silla, al igual que la bandera nacional en la sala de un juzgado. El diagrama anatómico colgado en la pared, a sus espaldas, constituía un símbolo de sus prerrogativas. «Soy el padre», repitió Bert irritado. La voz denotaba que se sentía amenazado. «Desde luego que sí», replicó un poco a la defensiva el doctor, que permanecía en el centro, flanqueado por sus colegas, como si hubiera notado cierta desmesura en la voz de Bert. Era el director del hospital. Bert recordó haberlo visto restregándose las manos junto a su mujer. Le miró esperando que dijera algo, pero en vez de comenzar las explicaciones, el director sacó una pipa de su arrugada bata de cirujano y la llenó de tabaco. Era un hombre bajo, con aspecto de tonel, obeso en extremo, lo que le daba un aire melancólico, pesado y de pretenciosa pompa. Tenía la bata sucia y abierta a la altura del pecho, tan peludo como el lomo de un camello. Las mejillas, el labio superior y el buche de grasa que le colgaba hasta la garganta estaban cubiertos de barba. Quizá no había tenido tiempo de afeitarse esta mañana. Desde ayer por la tarde luchaba por salvarle la vida al bebé. Bert se sintió agradecido, por supuesto, pero algo sospechoso en ese doctor peludo y de mediana edad le impedía bajar la guardia, como si por debajo de la piel hirsuta se ocultara algo peligroso. Finalmente, el director se quitó la pipa de sus gruesos labios y, sosteniéndola con una mano regordeta, enfrentó de pronto la mirada firme de Bert y preguntó: «¿Quiere ver la cosa antes?». La voz sonó excesivamente alta para las circunstancias. «¿El bebé está muerto?», preguntó Bert. Durante un segundo, el director lo miró con extrañeza, pero enseguida borró la expresión con una sonrisa ambigua. «Claro que no», dijo. «De momento tiene voz fuerte y movimientos vigorosos». Bert escuchó el suspiro profundo y grave de su suegra, como queriendo insinuarle algo. Si no hubiera tenido la boca bajo la manga del kimono, el suspiro habría sonado tan grotesco como el de un borracho y atemorizado a todos los presentes. O la mujer estaba por completo agotada, o caso contrario, había querido indicarle cuán profundamente era la ciénaga de la calamidad en que él y su esposa estaban metidos.
Una de dos. Pues bien, ¿quiere ver la cosa? El doctor, situado a la derecha del director, se puso de pie. Era un hombre joven, alto y delgado, con un rostro de pómulos salientes y ojos que en cierta forma desequilibraban su simetría horizontal. Un ojo era móvil y de mirar tímido, el otro sereno e inmóvil. Bert, que también se había puesto de pie, se derrumbó en la silla al darse cuenta que un ojo era de vidrio. ¿Podría informarme antes, por favor?, dijo Bert con voz cada vez más atemorizada. En su mente las palabras del director... Disculpen, mis gatitos están peleando. Dijo Bert con voz cada vez más atemorizada. En su mente las palabras del director le inspiraban repulsión. La cosa. Quizá tenga usted razón. Cuando se lo ve por primera vez resulta chocante. Yo mismo me sorprendí cuando salió. Inesperadamente los gruesos párpados del director enrojecieron y prorrumpió en una risita infantil. Bert había intuido algo peligroso bajo la piel peluda y ahora supo que era esa risita que antes de manifestarse se revelaba como una sonrisa vaga. Lanzó al sonriente doctor una mirada airada, pero se dio cuenta de que reía porque se sentía incómodo. Había extraído de entre las piernas de la mujer de otro hombre una especie de monstruo inclasificable. Tal vez se trataba de un monstruo con cabeza de gato y cuerpo hinchado como un globo. Aparte lo que fuera la criatura, el doctor se sentía avergonzado por haberla traído al mundo. Por eso reía de esa manera. Su comportamiento no era propio de la dignidad profesional de un obstetra experimentado y director de un hospital, sino más bien de un comediante barato y avergonzado. Inmóvil, Bert esperó a que el director se recuperara de su ataque de risa. Un monstruo, pero ¿de qué tipo? La palabra empleada, la cosa, se asociaba en Bert a el monstruo. Las espinas de semejante palabra le rasguñaban el plexo solar. Al presentarse había dicho, «Soy el padre», y los doctores habían hecho una mueca, porque en sus oídos quizás sonó algo muy diferente. «Soy el padre del monstruo». Enseguida el director dominó la risita y recuperó su dignidad melancólica, pero conservó el tono rosáceo en los párpados y mejillas. Bert apartó la mirada, luchando contra el repentino torbellino de rabia y miedo. Luego dijo, «¿Qué es lo que le resulta tan sorprendente?» «Se refiere a la apariencia, al aspecto que tiene. Pues verá usted, parece que tuviera dos cabezas. ¿Conoce la obra de Joseph Wagner? Bajo la doble águila. De todos modos, impresiona». El director estuvo a punto de comenzar otra vez con su risita, pero se contuvo justo a tiempo. «Entonces, ¿es algo así como los siameses?», preguntó Bert con timidez. «En absoluto. Tan solo parece que tuviera dos cabezas. ¿Quiere verle ahora?» «Pero en términos médicos», titubeó Bert, «lo llamamos hernia cerebral. El cerebro asoma por una abertura en el cráneo». Fundé este hospital cuando me casé y desde entonces nunca había visto un caso semejante. Es sumamente raro. Puedo asegurarle que me ha sorprendido. Gracias, Mariana. Continuamos, Tati. Hernia cerebral. Bert buscó mentalmente una imagen concreta, algo, pero no encontró nada. ¿Hay alguna esperanza de que se desarrolle con normalidad?, preguntó aturdido. ¿Con normalidad? La voz del director se elevó como si se hubiera enfadado. Estamos hablando de una hernia cerebral. Se podría abrir el cráneo y meter dentro del cerebro, pero incluso así, y con suerte, solo conseguiríamos una especie de ser humano vegetal. ¿A qué se refiere usted al decir normalidad? El director movió la cabeza y miró a los doctores jóvenes, como consternado ante la insensatez de Bert. El doctor del ojo de vidrio
Enseguida sintió con la cabeza. Lo mismo hizo el otro, un hombre taciturno, recubierto desde la frente ancha hasta la garganta por la misma piel cetrina e inexpresiva. Ambos miraron severamente a Bert, como catedráticos que desaprueban el bajo rendimiento de un examinado en una prueba oral. ¿Moriré enseguida?, preguntó Bert. No apresure los acontecimientos. Tal vez mañana, o quizá no tan pronto. Es un crío muy vigoroso, observó el director desde un punto de vista clínico. Pues bien, ¿qué quiere usted hacer? Desconcertado, Bert permaneció en silencio. ¿Qué demonios podía hacer? Primero te llevan a un callejón sin salida y luego te preguntan qué quieres hacer. Ese hombre parecía un ajedrecista malvado. ¿Qué debería hacer? ¿Hincarse de rodillas y llorar a gritos? Si usted lo acepta, puedo hacer que trasladen al bebé al hospital de la Universidad Nacional, si usted lo acepta. El ofrecimiento sonó como un acertijo con trampa incorporada. Se esforzó por ver más allá del laberinto, pero no lo consiguió. Solo se reservó una vana cautela. Si no hay otra alternativa, ninguna otra, cortó el director. Pero le quedará la satisfacción de saber que hizo todo lo posible. ¿No podríamos dejarle aquí? Todos se volvieron hacia quien había formulado la abrupta pregunta. La suegra de Bert permanecía sentada inmóvil como la ventríloca más fúnebre del mundo. El director la observó como el tasador que fija un precio. Cuando habló, fue tan evidente que intentaba protegerse a sí mismo que resultó casi grotesco. Imposible. Se trata de una hernia cerebral, completamente descartado. La mujer escuchó sin moverse y con la boca todavía oculta bajo la manga del kimono. Lo llevaremos al otro hospital, afirmó Bert. El director aprovechó la decisión de Bert para desplegar sus numerosos y complicados conocimientos administrativos. Cuando los dos subalternos se marcharon con órdenes de establecer contactos con el hospital universitario y disponer lo necesario para conseguir una ambulancia. El director volvió a llenar su pipa y como si se hubiera librado de un fatigoso peso, dijo aliviado: Haré que un miembro del equipo vaya en la ambulancia. Así estará usted tranquilo de que el bebé llegará sano. Gracias. Sería mejor que su suegra permaneciera aquí con su esposa. ¿Y usted? ¿Por qué no vuelve a casa y se cambia de ropa? La ambulancia no estará preparada hasta dentro de 20 minutos. Eso haré, dijo Bert. El director se le acercó y con excesiva confianza le susurró, como contándole un chiste verde. Por supuesto, usted puede negarse a que le operen, si así lo prefiere. Pobrecillo, pensó Bert. La primera persona que mi bebé encontró en el mundo tuvo que ser este doctor peludo y rechoncho como un cerdo. Pero Bert seguía aturdido. Su ira y su tristeza estallaron como una burbuja en el instante mismo de su cristalización. Bert, su suegra y el director caminaron en grupo hasta la sala de espera, al lado de la entrada del hospital, en silencio y evitando mirarse a la cara. En la entrada, Bert se volvió para despedirse. Su suegra le devolvió la mirada con ojos tan parecidos a las de su esposa que bien podían haber sido hermanas. La mujer intentaba decirle algo, Bert esperó, pero ella no hacía más que mirarle en silencio, contrayendo los ojos oscuros hasta vaciarlos de toda expresión. Bert percibía su desconcierto, como si estuviera de pie desnuda y avergonzada en una calle pública. Pero, ¿qué podía hacerla sentir tan avergonzada como para apagarle los ojos e incluso la piel del rostro? Bert apartó la mirada antes que ella y preguntó al director: ¿Es niño o niña? La pregunta le cogió desprevenido y nuevamente se le escapó aquella risita curiosa. Vamos a ver. No lo recuerdo exactamente, pero tengo la impresión de que lo vi. Claro que sí, tiene pene, dijo como si fuera un joven interno. Bert salió solo. Ya no llovía,
y el viento empezaba a amainar. Las nubes aparecían brillantes y secas. El capullo de penumbras de la madrugada se había convertido en una mañana radiante, y en el aire se notaba un olor agradable, típico de comienzos de verano. Todos los músculos y órganos de su cuerpo se distendieron. En el hospital se mantenía una suavidad nocturna, pero ahora la luz matinal reflejada en el pavimento húmedo y en los árboles frondosos se clavaba como carambanos en sus ojos desprevenidos. Pedalear en bicicleta hacia la luz era como estar suspendido en un trampolín. Ver se sentía separado de la certidumbre de la tierra, aislado, entumecido, como un indefenso insecto atrapado por una araña. Puedes conducir esta bicicleta hasta un paraje desconocido y atiborrarte de alcohol durante 100 días. Ver escuchó esta dudosa revelación y mientras se dejaba ir calle abajo, bañado por la luz de la mañana, esperó a que la voz volviera a hablar. Pero solo hubo silencio. Como aletargado, comenzó a pedalear. Él estaba inclinado hacia adelante en la cocina-comedor, intentando alcanzar la ropa interior limpia puesta sobre el televisor. Cuando se dio cuenta de que estaba desnudo, instantáneamente, como persiguiendo con la mirada a un ratón que huye, miró hacia abajo, a sus genitales. El fuego de la vergüenza le quemó. Se vistió a toda prisa. En ese momento, Bert era un eslabón en la cadena de vergüenzas que conectaba con la de su suegra y la del director. El cuerpo humano, imperfecto, frágil, a expensas del peligro, le hacía ruborizarse. Él salió temblando del apartamento, con la cabeza gacha, y huyó escaleras abajo. Huyó a través del vestíbulo y huyó en su bicicleta de todo lo que le quedaba en sus espaldas. Si fuera posible, hubiera querido huir de su propio cuerpo, a toda velocidad en la bicicleta. Le pareció que así huía de su cuerpo más lejos de lo que hubiera hecho a pie. Cuando Bert entró en el sendero de acceso al hospital, un hombre vestido de blanco bajaba a toda prisa las escalinatas, llevando algo que parecía una cesta de heno y se abría paso entre la gente, hasta la parte posterior de una ambulancia. La parte suave y blanda de Bert, la parte que quería escapar, intentó ver la escena como si ocurriera en un lugar lejano y no tuviera relación con él. Tan solo una persona que había salido a dar un paseo matinal. Pero Bert no pudo hacer más que avanzar, luchando como un topo que horadara un muro de barro imaginario, a través de una resistencia fuerte y viscosa que le estorbaba. Bert se apeó de la bicicleta y mientras sujetaba una cadena alrededor de la rueda delantera, una voz enérgica le sobresaltó. «No puede dejar ahí esa bicicleta». Se dio la vuelta y buscó con la mirada hasta encontrar los ojos reprobadores del director rechoncho y peludo. Luego llevó la bicicleta hasta unos arbustos. Las gotas de lluvia arricimadas en las hojas de Fatsia le mojaron el cuello y resbalaron espaldas abajo. En general, Bert tenía un carácter susceptible, pero esta vez ni siquiera chasqueó la lengua en señal de irritación. Lo que le ocurriera de aquí en adelante parecía formar parte de un designio inevitable. Regresó de entre los arbustos con los zapatos embarrados. El director parecía algo arrepentido de su anterior brusquedad. Rodeó a Bill con un brazo corto y grueso. Le condujo hacia la ambulancia y como si le revelara un maravilloso secreto, le dijo con énfasis: «Sí que es niño. Sabía que había visto un pene». El doctor de un solo ojo y un anestesista estaban sentados en la ambulancia, con una cesta y un cilindro de oxígeno entre ellos. La espalda del anestesista ocultaba el contenido de la cesta, pero el débil siseo del oxígeno, que parecía la señal de un transmisor secreto, daba a entender que aquello vivía. Bert se acomodó en una banqueta frente a ellos y observó a través de la ventanilla. Se estremeció desde cada una de las ventanas del segundo piso e incluso desde el balcón, probablemente recién salidas de la cama
con las caras recién lavadas, brillando, blancas, al sol de la mañana. Un grupo de mujeres embarazadas miraban a Bert. Todas vestían ligeros camisones de fibra sintética, rojos o azulados. Las que estaban en el balcón, con los camisones ondeando alrededor de los tobillos, parecían ángeles danzando en el aire. Bert vio angustia en sus rostros, expectación, júbilo, y bajó la mirada. La sirena comenzó a sonar y la ambulancia se puso en movimiento. Bert apoyó los pies con firmeza para no resbalar de la banqueta y pensó en la sirena. Hasta ahora, las sirenas siempre habían sido objeto en movimiento que pasaban a toda velocidad. Sin embargo, ahora Bert llevaba una sirena adherida al cuerpo como una enfermedad. La sirena nunca se alejaría. Todo va Gracias, Tati. Gracias, Tati, muchas gracias. No sé si Sofi está por ahí, tal vez. Sí, sí, Sofi, estoy. Sí, ya. em, todo va bien, Aquí dijo el estamos, todo va doctor. bien. Sí, todo va bien, dijo el doctor del ojo de vidrio, dándose la vuelta para mirar a Bert. Daba la impresión de poseer una autoridad serena, pero incontestable, y bajo sus efectos, Bert comenzó a derretirse como manteca. Gracias, musitó. Su pasividad propia de un perro derrotado borró los vestigios de duda del ojo bueno del doctor, y a continuación utilizó toda su autoridad. Es un caso muy raro, sin duda. También para mí es la primera vez, reafirmó. Sus palabras con un movimiento de cabeza y luego se sentó junto a Bert, sin preocuparse de que la banqueta fuera incómoda e inestable. ¿Es usted especialista en enfermedades cerebrales?, preguntó Bert. Soy obstetra. En nuestro hospital no hay especialistas del cerebro, pero los síntomas son clarísimos. Una hernia cerebral sin la menor duda. Desde luego, sabríamos algo más si hubiésemos extraído un poco de líquido espinal de la protuberancia craneal, pero hay riesgo de perforar el cráneo, y entonces sí que habría problemas. Por eso le llevamos al hospital universitario sin tocarlo. Soy obstetra, pero me considero afortunado de haber encontrado un caso así. Espero poder presenciar la autopsia. Dará su consentimiento para la autopsia, ¿no? Probablemente en este momento le apene hablar de autopsia. Pero en fin, mírelo desde este punto de vista. El progreso de la medicina es acumulativo. La autopsia de su hijo puede permitirnos saber lo necesario para salvar al próximo bebé con hernia cerebral. Además, si me permite ser sincero, creo que el bebé estará mejor muerto, y lo mismo le ocurrirá a usted y a su mujer. Algunas personas son extrañamente optimistas en este tipo de casos, pero créame, cuanto antes muere el niño, mejor para todos. No lo sé, quizás sea la diferencia de generaciones. Yo nací en 1935. ¿Y usted? Más o menos por la misma época, respondió Bert, incapaz de convertir con rapidez al calendario occidental. Me pregunto si sufrirá. ¿Quién? ¿Nuestra generación? El bebé. Depende de lo que usted entienda por sufrimiento. Quiero decir, que el bebé no ve, ni oye, ni huele, y apuesto a que los nervios del dolor tampoco le funcionan. Es como dijo el director, ¿lo recuerda? Una especie de vegetal. ¿Usted cree que los vegetales sufren? Creo que los vegetales sufren. Bert se interrogó en silencio. ¿Alguna vez pensé que una col podía sentir dolor mientras una cabra la masticaba? ¿Usted cree que un bebé vegetal puede sufrir?, insistió el doctor confianzudamente. Bert sacudió la cabeza en actitud sumisa, como significando que el problema superaba la capacidad de su cerebro letargado. Pese a que él no hubiera cedido jamás ante un recién conocido sin intentar cierta resistencia. El oxígeno no va bien, informó el anestesista. El doctor se puso de pie y se dio la vuelta para controlar el tubo de goma. Bert
vio por primera vez a su hijo. Un bebé feo, de cara apretada, colorada, llena de arrugas y residuos de grasa. Tenía los ojos completamente cerrados, como las conchas de un bivalvo, y unos tubos de goma penetraban por las fosas nasales. La boca permanecía abierta en un grito mudo, y podía verse la mucosa interior, color perla rosáceo. Bert se levantó a medias de la banqueta y logró ver la cabeza vendada. Bajo el vendaje, el cráneo estaba recubierto de algodón ensangrentado, pero no había manera de ocultar que allí había algo anormal. Bert apartó la mirada y se sentó. Apretó la cara contra el cristal de la ventanilla y vio cómo se alejaban de la ciudad. Los peatones, alarmados por la sirena, se quedaban mirando con curiosidad y expectación la ambulancia, tal como habían hecho los ángeles embarazados. Daban la impresión de haberse detenido en medio de un movimiento, como un fotograma inmóvil. Vislumbraban un fallo infinitesimal en la superficie plana de la vida cotidiana, y eso les inspiraba un cándido respeto. Mi hijo tiene la cabeza vendada como Apollinaire, cuando fue herido en el campo de batalla. Mi hijo fue herido en un campo de batalla oscuro y silencioso que nunca he visto, como Apollinaire, y ahora grita sin sonidos. De pronto Bert comenzó a llorar, la cabeza vendada como Apollinaire. La imagen simplificó y orientó sus sentimientos. Se dio cuenta de que estaba convirtiéndose en una gelatina sentimental, pero al mismo tiempo se sentía justificado. Incluso descubrió cierta dulzura en las lágrimas. Como Apollinaire, mi hijo fue herido en un campo de batalla oscuro y silencioso que no conozco, y ha llegado con la cabeza vendada. Tendré que enterrarlo como un soldado muerto en combate. Bert continuó llorando. Bien. Bueno, listo, Bien. hasta aquí. Creo que terminamos la lectura. Genial. Capítulo 2 ciertamente. Es una crisis existencial y física que está teniendo ahorita Bill en el momento de todo esto, de conocer a su hijo, ¿no? La noticia médica, llega al hospital, recibe el impacto, ha sido una etapa dolorosa, eh, los médicos decían como si tuviera Alexis, creo que no se te escucha muy bien. sí. No se te escuchó muy bien. No sé si puedes repetir. Bueno, sí, la noticia médica, el impacto, su hijo ha nacido con una herida, la medicación cerebral, ¿ves? No, no se te escucha bien. No todavía, espérame un ratito. Ya Ahí, te esperamos un ahí momentito. mejoró. No, no muy bien. Hola, hola. No, hola, No, hola. Ahí tal vez, ahí un poco mejor. ahí creo que mejoró. Sí. Ok, estamos en la reacción que tiene Vir, ¿no? Todavía en el inicio él no siente compasión, está sintiendo algo como horror, como asco. No ve a un hijo, sino un monstruo. Incluso los doctores son muy frívolos y lo califican de monstruo enseguida con una sonrisa, no sé si de nervios, de cómo explicarle al padre, pero a su vez él entra en esta situación de nerviosismo, de shock, ¿no? A no saber qué pasa. Hay algo de esa deshumanización también. Bill comienza a referirse al bebé como, se refiere al bebé como la cota o el vegetal. Esto, hay una pregunta interesante donde dice si los vegetales sienten dolor. Y él recuerda que cuando una cabra comía alcohol, se preguntaba
una pregunta muy interesante como para tener una empatía con la naturaleza o algo así, ¿no? Bueno, entonces, Y eso creo que básicamente tienes que para cerrar tu poder... micrófono, por eso no se le escucha también a Alexis. Ah, Sí, ahí estamos. Sí, sí, ahí está mejor. Ok, mejoró. Perfecto. Entonces, bueno, para ya concluir, este animal que al principio tuvo en la pesadilla en África, no recuerdo el nombre, pero es como un jabalí con verrugas. Es feo el animal, es un animal africano, como un jabalí con verrugas, y es como una premonición de lo que iba a pasar esta pesadilla también, ¿no? Él ya como que presentía que algo de esta magnitud iba a pasar. Muy bien, bueno, tenemos un tiempito para compartir hasta las 10:15 de la noche de Ecuador. Así que adelante, podemos hacer 2 salas y compartimos más de sobre esta lectura. Muchísimas gracias.
No sé si volvimos todos. Ya estamos. Creo que faltaba un poco de tiempo, me parece. Hola, hola. Estamos de vuelta. Creo que estamos todos. Bueno, no queda más que agradecer por estas maravillosas reflexiones desde el punto de vista de las que son madres, las futuras madres y los que han sido padres. Esa sensibilidad que se abre aquí en el Junco de hablar desde el corazón, desde nuestras historias, es algo muy valioso, muy delicado y que acá lo acogemos con todo el respeto. Y en este mismo ámbito, hacerle una felicitación a nuestra querida Sofi, que va a ser mamá, está embarazada, entonces que sepa que aquí también hay una comunidad que se alegra, se contenta con ella y que estamos para apoyar y servir en lo que podamos. Es una bendición un niño para la humanidad y qué mejor que nazca en nuestra familia del Junco. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche. Gracias, chicos. Una linda Bueno, noche. gracias. Descansen, Chao, descansen. chao. 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 Chao.